Mi nombre es Fernando de la Rúa, me dicen Aito, de pequeño, y soy un buscador de verdades y de inquietudes. Tuve la suerte de encontrarme, como dicen, con el abuelo de San Pedro, con la abuela ayahuasca, con los hongos mágicos. Y fue un camino de descubrimiento, paso a paso, y a la vez fui estudiando cada vez un poquito más, porque entendía que me hacían recordar muchas cosas que había olvidado, y profundicé un poco en la búsqueda, sobre todo en los hongos y en la psilocibina. Se dio después de muchos años de trabajar en la industria de la música, de viajar mucho y de estar un poco más enfocado en el trabajo y en las responsabilidades. Hubo un momento que decidí parar y perderme, digo yo. Me puse a viajar en busca de encontrarme con mi niño interior. Y en esa búsqueda, sin proponérmelo mucho, porque quería realmente perderme, como te dije, me encontré con la meditación. Tuve la suerte de estar en Sri Lanka meditando. Una cosa me llevó a la otra. Terminé viviendo muchos meses en México. México es un lugar con mucha sabiduría, con mucho chamanismo, con mucha introspección, muchos maestros. Y terminé en la selva, propiamente dicho, en Perú también, haciendo varias ceremonias de ayahuasca, trabajando mucho con el DMT también, y entrando en un proceso de introspección que me pareció siempre fantástico. A mí me gusta mucho la psicología, he hecho mucho psicoanálisis, me gusta mucho analizar la mente consciente y sobre todo esa mente inconsciente que tenemos pero no conocemos tanto, y descubría que en cada ceremonia con psicodélicos era como 5 o 6 años de terapia en una sola noche, y cada vez me metía un poquito más. Y en ese mundo de los psicodélicos siempre vi en la psilocibina una ceremonia muy amena, una ceremonia muy amigable. Empecé de manera recreativa, me encontré con la psilocibina en algún evento, en alguna celebración, pero cada vez, en el momento que la consumía, me pasaba que me tenía que separar del grupo social, digamos, o de ese evento más masivo, y yo, cuando conectaba con una parte mía, yo creo que era con la glándula pineal y con todo mi sistema nervioso, recuerdo que empezaba como a irme y a quedarme solo en conexión con todo lo que me pasaba en esa experiencia. Y ahí me di cuenta que para mí la experiencia no era recreativa, era mucho más transformacional, y de a poco quise investigar ese camino. Empezó leyendo a Spinoza, que me conecté con mi padre en un viaje a la vuelta de México, cuando le conté mis experiencias con psilocibina, que él nunca había hecho, pero me acuerdo que era un atardecer, y le describí la sensación que yo tenía en mis experiencias de total unidad y de comprensión de algo más grande que no se podía aprender en la escuela, sino sintiéndolo. Y recuerdo que él me dijo: hijo, tienes que leer a Spinoza, porque tiene mucho que ver con esto que me estás contando. Y yo no sabía mucho de Spinoza. Y él me dijo: lo único que te voy a decir es que cuando le preguntaron a Einstein si creía en Dios, él dijo: creo en el Dios de Spinoza. Y eso me bastó de curiosidad como para empezar a leer su gran obra Ética, y vi una gran similitud. Spinoza, cuando explica geométricamente la vida, por decirlo de alguna manera, él dice: si quieren encontrar a Dios, búsquenlo en la naturaleza, ahí está Dios. Y dice aún más: estamos hechos de la misma sustancia que Dios, esa misma sustancia nos une. Por lo tanto, no es que somos hijos de Dios, sino que somos una misma unidad, no hay dualidad.
y era muy parecido a lo que yo sentía cuando había hecho las experiencias con psilocibina, y esa fue la primera semilla. Después tuve la suerte de viajar a Holanda, conocer a un grupo de gente maravillosa. Holanda es un país que yo admiro mucho, siento que siempre están un paso adelante en las investigaciones. Fue con el cannabis, en su momento con la eutanasia, y con la psilocibina pasa lo mismo. Allí es legal, y me puse a estudiar con un grupo de gente cómo podíamos organizar una empresa que sea capaz de compartir esta transformación que yo había sentido, dejar un poco lo recreativo e ir un poco más a lo profundo y a lo transformacional. Es más para la gente que se siente bien, pero quiere entender un poco más qué es lo que está pasando en su mundo interior, y indagar sobre esa experiencia. Es lo que hicimos. Diría que la misión de Spinoza es ayudarnos a recordar a través de la experiencia con psilocibina lo que yo creo que todos sabemos pero hemos olvidado. Nosotros siempre decimos en Spinoza, recordemos que nosotros somos la medicina. Yo creo que la psilocibina ayuda a ir hacia un lugar donde nosotros mismos recordamos todas las herramientas que tenemos para sanar en nuestra mente. Pero vivimos en un mundo muy ocupados, vivimos con mucho estímulo exterior, vivimos a veces de manera inconsciente con un programa que nos ha tocado heredar de ancestros, educación, escuela, padres, y eso hace que olvidemos nuestra verdadera naturaleza y nuestra verdadera conexión con algo superior. Yo creo que la psilocibina te conecta a nivel neuronal con esa unidad que es nuestra. La psilocibina nos empuja a recordar lo que olvidamos. Y un poco en Spinoza lo que queremos es crear un ambiente, como se dice, el setting and intention, para que la gente en paz y con mucha seguridad pueda sentirse tranquilo en ceremonia para ir a ese lugar de recordar. Yo he hecho muchas ceremonias y he trabajado mucho con psilocibina en Uruguay, en México, en Argentina, en un montón de lugares donde lamentablemente la ley no acompaña y todavía lo tienen como en categorías sustancias prohibidas. Y para mí es una cuestión de tiempo, de que estos países empiecen a liberalizar y a legalizar, porque el movimiento creo que es imposible de detener, porque hay muchas investigaciones científicas. La única razón por la que yo fui a Holanda a hacer esto no es porque quería estar en un marco legal o me parezca que los países donde esto no se puede hacer, uno no lo debería hacer. Al contrario, creo que tenemos que de manera responsable seguir trabajando para poder hacer este tipo de experiencias, pero me tentaba mucho la idea de hackear la Matrix desde dentro de la propia Matrix, esta Matrix que vivimos en el mundo. O sea, yo quiero ir a un país donde esto sea legal para poder hacer comunicación legal, para poder de manera abierta hablar del tema, para poder hacer acuerdos con universidades, para poder invitar a doctores, un montón de cosas que lamentablemente en los países de América Latina o en casi todos los del mundo, de a poquito Estados Unidos se está liberalizando, hay investigaciones que están muy complicadas para hacer. Siempre digo que uno de los orígenes para mí de la intención de armar Spinoza, cuando yo estaba en distintos lugares en ceremonia, en la selva con grandes chamanes o grandes maestros, siempre decía, me gustaría que mi madre pueda vivir esta experiencia, pero entiendo que siempre hay muchos condicionantes. Yo decía, mi madre no va a estar acá, en este lugar, en este fuego, que a mí me gustaba mucho y lo disfrutaba, pero decía, ¿qué cantidad de gente hay que por un tema de setting, por ahí no se anima a dar ese primer paso en el poder que tiene la psilocibina y bien hecho en ceremonia? Y quise armar esta compañía donde un montón de gente se sienta segura en el contacto con un terapeuta, en una charla previa, y ahí establecimos un método en Spinoza que tiene que ver con lo que pasa previamente a la ceremonia,
que es una consulta y un workshop que se da con terapeutas. Son 2 sesiones antes de la ceremonia donde uno permite calibrar las expectativas y prepararse para lo que va a suceder. Y nosotros como grupo también, y los terapeutas, entender cuál es la persona que tenemos enfrente, cuáles son los problemas que tiene, cuál es la dosis correcta con la que debería trabajar. Entonces hay una preparación previa a la ceremonia, hay un armado muy cuidado, te diría, de lo que es el set de la mente de la persona para que entre a la ceremonia limpia, pura y de manera confiada. Hay un setting armado para que la persona se sienta muy segura en el espacio. Es un yurt donde entran 10 personas, aunque a veces se hace de a 1, de a 5 o de a 10 máximo. Y hay sobre todo la intención es personal siempre, guiamos un poco para que la persona a través de la terapia sepa qué es lo que quiere trabajar de manera más específica. Y después hay la integración, porque muchas veces pasa en este tipo de ceremonias profundas que hay mucha información y lo importante es equilibrar, ecualizar mucha de esa información. Entonces hacemos una integración que va después de la ceremonia y sigue con los terapeutas para que las personas puedan integrar ese trabajo que hicieron dentro del espacio. O sea que no es solo la ceremonia, sino que es antes, durante y después el proceso de trabajo entre Spinoza y la persona. Cada persona responde diferente a las etapas del viaje, pero nosotros reconocemos un patrón depende mucho de la experiencia de la persona, depende si es la primera vez, la segunda, la tercera, pero sí reconocemos que hay una etapa de inicio donde uno, al principio yo digo que cuesta soltar las amarras, ¿no? Sobre todo cuando es la primera vez, porque el cuerpo cambia, el metabolismo y uno siente un montón de cosas. Entonces tratamos de contarle a la gente que es importante sentirse seguro, que es importante soltar las amarras, que es importante confiar, porque al final lo que hace la psilocibina es llevarte al lugar al que verdaderamente pertenecemos. A nivel biológico pasan un montón de cosas, ¿no? Porque el default network nuestro y el ego en ese estado alterado de conciencia se diluye a un punto que estamos tan acostumbrados a vivir en ese estado del ego y de control que cuando realmente se libera, nuestro cuerpo al principio no reconoce el ancla, no reconoce ese lugar hasta que uno se da cuenta que lo más natural para nosotros es navegar en esa unidad, es estar en total sintonía con la naturaleza, con la música. Somos muy cuidadosos en la música que se utiliza dentro de las ceremonias, porque también creemos que la música en un punto somos vibración, y cuando conectamos con esa vibración también se produce ahí una sutileza y una afinación en el camino muy, muy profunda.